Hola chicos, en este vídeo vamos a ver el teorema de Ballestras. El teorema de Ballestras se da en segundo de bachillerato. Vamos a ver dos enunciados del teorema de Ballestras, que son similares. Os lo podéis encontrar, depende del libro, de una forma u otra. Dice, si f de x es continua en el intervalo cerrado AB, entonces f está acotada en ese intervalo, en el intervalo AB. O también os lo podéis encontrar enunciado, si f de x es continua en el intervalo cerrado AB, entonces f de x alcanza sus máximos y mínimos absolutos en ese intervalo. Entonces, primero vamos a ver lo que es una función acotada, ¿vale? Tendremos una función acotada cuando en un intervalo AB, cuando la función tiene cota superior y cota inferior, ¿vale? La función no pasa de este valor, ni de este por arriba, ni de este por abajo. Está acotada inferiormente y superiormente. Para que esté acotada una función, lo tiene que estar superior e inferiormente. Este sería una representación de una función acotada en el intervalo AB, ¿vale? ¿Cuándo sería no acotada? Pues, por ejemplo, en este caso que he dibujado, cuando la función tiende a menos infinito, pues entonces aquí no tendríamos una cota inferior. En este caso tenemos una cota superior, la función no pasa de este valor, pero está acotada por este valor, por el valor y este que está dibujado ahí, pero por abajo no tiene cota, ¿vale? Luego, como no está acotada inferiormente, la función no está acotada, aunque sí que lo esté superiormente. Repito, para que una función esté acotada, tiene que estar acotada inferior y superiormente, ¿vale? Pues entonces nos dice el teorema de Ballestras que si f de x es continua en ese intervalo, entonces podemos afirmar que está acotada en el intervalo AB. Otra forma de enunciarlo, si f de x es continua en AB, entonces la función alcanza sus máximos y mínimos absolutos, ¿vale? Aquí lo he representado, ¿cuál sería máximo y mínimo absoluto? En este caso he dibujado aquí un máximo absoluto y aquí un mínimo absoluto. El máximo absoluto es el mayor valor que alcanza la función en ese intervalo y el mínimo es el menor valor que alcanza la función en ese intervalo. Y hay que distinguirlos de los máximos y mínimos relativos, ¿vale? Por ejemplo, aquí tendríamos un mínimo relativo. Este sería un mínimo relativo porque la función pasa de decrecer a crecer en este punto y es el valor mínimo de los que tiene alrededor, pero este valor es menor que este, luego este sería un mínimo absoluto, ¿vale? Eso sería la diferencia entre mínimo absoluto y relativo. Y con este pasaría igual, en este caso es máximo absoluto, ¿vale? Porque es el mayor también, además de ser máximo relativo, porque la función pasa de creciente a decreciente y es el mayor valor de todos los que tiene alrededor, también es absoluto porque es el mayor valor de toda la función, ¿vale? Bueno, pues entonces, el teorema de Ballestras nos dice que si una función es continua en AB, entonces alcanza sus máximos y mínimos absolutos en este intervalo. Bueno, pues vamos a hacer ahora unos ejercicios para aplicar este teorema, que es muy sencillo. Siguientes ejemplos. Vamos a hacerlos con el primer enunciado. Nos pueden preguntar, ¿están acotadas las siguientes funciones en los intervalos que nos indican? Pues entonces, ¿qué tenemos que ver? Según el teorema de Ballestras, si la función es continua en ese intervalo, la función está acotada en el mismo. Entonces, vamos a ver si esta función es continua en el intervalo menos 1, 1, ¿vale? Entonces, ¿qué función tenemos? Es un polinomio. Las funciones polinómicas son continuas en todo R. Luego, si es continua en todo R, será continua en menos 1 y 1. Entonces, esta función podemos poner como f de x es continua en menos 1, 1, podremos decir que la función, bueno, tendríamos que poner según el teorema de Ballestras, ¿vale? Podemos afirmar que la función está acotada en el intervalo menos 1, 1, ¿vale? Bueno, pues esta es muy sencilla. Siguiente ejemplo. Tenemos esta función con denominador. Entonces, lo primero que tendremos que ver es los puntos de discontinuidad. Cuando tenemos una función con denominador, ¿cuáles son los posibles puntos de discontinuidad? Por los puntos que están fuera del intervalo, del dominio, perdón.
¿Qué puntos están fuera del dominio? En este caso, cuando tenemos un denominador, lo que hacemos para ver los puntos que están fuera del dominio es igualar el denominador a 0. Hacemos x menos 1 igual a 0, luego x igual a 1. Luego el dominio de esta función son todos los reales menos el punto 1. Entonces, ¿dónde puede haber una discontinuidad? En el punto 1. ¿Dónde la función no es continua? En el punto 1. ¿El punto 1 está dentro de este intervalo? No. Luego, esta función dentro de este intervalo, ¿vale? De este intervalo cerrado, es continua. Luego, como la función, lo mismo de antes, como f de x es continua en el intervalo cerrado 2, 5, por el teorema de, tendríamos que añadir por el teorema de Weierstrass, ¿vale? Bueno, la función, podemos afirmar que la función está acotada en el intervalo 2, 5, ¿vale? Bueno, pues siguiente caso. Tenemos la misma función, ya hemos visto que el dominio es los reales menos el 1, ¿vale? No hace falta hacerlo otra vez. El dominio de esta función es los reales menos el punto 1. Entonces, el punto 1, justo el punto donde presenta la función, presenta discontinuidad, está dentro de este intervalo. Entonces, ¿qué ocurre en este intervalo? Que entonces f de x no es continua en el intervalo menos 1, 2, ¿vale? He puesto este mismo ejercicio para que veáis la diferencia, que siendo la misma función, en un intervalo es continua y en este intervalo no es continua, ¿vale? Porque precisamente el único punto donde la función presenta una discontinuidad está dentro de este intervalo. Luego no podemos afirmar que la función esté acotada en este intervalo. Según el teorema de Weierstrass, no podemos afirmar que la función esté acotada, ¿vale? Que f esté acotada en el intervalo menos 1, 2. Acotada en el intervalo menos 1, 2. Como no cumple que la función sea continua en este intervalo, entonces no podemos aplicar el teorema de Weierstrass para decir que la función está acotada, ¿vale? Es importante la diferencia. Siendo la misma función, en este intervalo podemos aplicar el teorema de Weierstrass y decir que la función está acotada, pero en este intervalo donde está el punto de discontinuidad no podemos afirmar que la función esté acotada porque no podemos aplicar el teorema de Weierstrass porque no cumple la primera condición del teorema, que la función sea continua en el intervalo. Bueno, y el último ejercicio. Tenemos esta función, 1 partido 1 más x cuadrado, tiene denominadores, buscaremos los puntos que anulan el denominador, ¿vale? Que en este caso no existen, es decir, este denominador nunca va a ser 0, porque x cuadrado nunca puede ser menos 1. Luego el dominio de esta función es todos los números reales. Luego, si el dominio de definición es todos los números reales, la función es continua en el intervalo menos 2, 2. Luego, por el teorema de Weierstrass, podemos afirmar que f de x está acotada en este intervalo menos 2, 2. Ahora otro tipo de ejercicio que nos pueden poner para aplicar el teorema de Weierstrass. También nos lo pueden preguntar de la siguiente forma. Puede decir, las siguientes funciones tienen un máximo y un mínimo absoluto en el intervalo que nos indican. Entonces, para ver si estas funciones alcanzan un máximo y un mínimo absoluto en ese intervalo, lo que tenemos que comprobar es que esas funciones son continuas en el intervalo. Entonces, empezamos con la A. Tenemos una función polinómica, que una función polinómica es continua en todo R, ¿vale? El dominio de esta función, el dominio de definición de esta función es todo R, luego es continua en todo R. Como f de x es continua en el intervalo, al ser continua en todo R, pues claro que es continua en el intervalo menos 2, 5, ¿vale? Al ser continua en el intervalo menos 2, 5,
Pues entonces, según el teorema de Weierstrass, podemos afirmar que f de x alcanza, o toma, o tiene, alcanza un máximo y un mínimo absolutos, ¿vale? Lo voy poniendo así, mínimo, absolutos, en este intervalo, en el intervalo menos 2, 5, ¿vale? Entonces, según este teorema, podemos afirmar que como la función es continua en el intervalo cerrado menos 2, 5, pues en ese intervalo tiene un máximo y un mínimo absoluto en ese intervalo. Bueno, siguiente ejemplo. 1 partido x menos 2 en 2, 5, ¿vale? Lo primero tenemos que ver si es continua esta función en este intervalo. ¿Cuándo puede ser discontinua esta función? Pues en el punto donde se anula el denominador, que es lo primero que tenemos que hacer. ¿Dónde se anula el denominador? En el punto 2, ¿vale? Luego el dominio de esta función serán todos los reales menos el punto 2. ¿Qué ocurre? Que el punto 2 está en ese intervalo, luego en el punto 2 la función no es continua, luego la función no es continua en el intervalo 2, 5. Luego no podemos afirmar, no podemos afirmar que f de x alcance o tome o obtenga máximo y mínimo absoluto en ese intervalo. Máximo y mínimo absoluto en el intervalo 2, 5, porque, repito, la función no es continua en ese intervalo. Siguiente, he puesto la misma como antes para que veáis la diferencia. Lo mismo, tenemos que el dominio de esta función son los reales menos el 2. Luego, como el 2 no pertenece a este intervalo, lo veis claramente que el 2 no está incluido en este intervalo, luego aquí sí que podemos decir que f de x es continua en 3, 7, en este intervalo. Luego, como f de x es continua en 3, 7, por el teorema de Weierstrass, podemos afirmar, ¿vale?, que f de x tiene un máximo y un mínimo absolutos en el intervalo 3, 7. Vale. Y por último, otra función también tiene denominador, pero si igualamos el denominador a 0, vemos que no tiene solución. Luego, aunque tenga denominador, esta función va a ser continua, porque no hay ningún punto que anule el denominador. Luego, el dominio de esta función es todos los números reales. Luego, la función es continua en R. Bueno, y como es en R, es en el intervalo menos 2, 2, ¿vale? Entonces, como es continua en este intervalo, según el teorema de Weierstrass, podemos afirmar que f de x alcanza un máximo y un mínimo absolutos en el intervalo menos 2, 2. Bueno, pues como veis es muy sencillo. Solo hay que comprobar si la función es continua o no en el intervalo que nos dicen. Cuando tenemos funciones polinómicas o funciones que no se anula el denominador, pues van a ser continuas en todo R, luego también van a ser continuas en el intervalo que nos da. Y cuando tenemos funciones en las cuales se anula el denominador, pues tenemos que ver si ese punto donde se anula el denominador, ese punto o esos puntos, están dentro del intervalo o no. Si están dentro de ese intervalo, entonces la función no va a ser continua en ese intervalo, luego no podemos afirmar nada según el teorema de Weierstrass. Y si ese punto donde se anula el denominador, el punto que está fuera del dominio, no está incluido en el intervalo que nos dicen, pues entonces sí que podemos afirmar que la función es continua y que la función alcanza un máximo y mínimo absolutos en ese intervalo, o, como hemos visto en los ejercicios anteriores, que esa función está acotada en ese intervalo.
Bueno, pues espero que os haya ayudado con este vídeo y que lo hayáis entendido un poquito mejor. Nos vemos en los siguientes. Si te gustan, suscríbete. Gracias, chao.